resolver problemas utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Me lees el problema, Giovanni, por favor, el número 1? ¿Qué dice? Calcula el perímetro y área de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 25 centímetros y el desigual 36 centímetros. Ok, Quetzalí, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer cuando lees el enunciado del problema? Trazar la figura o representar los datos. Ok, escribir los datos, trazar la figura. Si se fijan, ahí está el triángulo isósceles, sus dos lados iguales miden 25, el desigual vale 36. ¿Con eso puedes calcular el perímetro, Diego? Sí. ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo isósceles? Sumando todos los lados. Ok, ¿cuántas veces 25? 2. ¿Más cuántas veces 36? 1. Por eso el perímetro vale 86. ¿Hasta ahí alguna duda? No. El área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Tenemos cuánto mide la base? ¿Cuánto mide la base? ¿Qué necesitamos calcular? La altura. Si yo trazo la altura, ese triángulo lo estoy dividiendo en dos triángulos, ¿qué? Dos triángulos rectángulos, en donde la hipotenusa mide ¿cuánto? Uno de los catetos vale 18 y el otro es el que vamos a encontrar, ¿cierto? Si vamos a encontrar cateto, entonces va a ser una suma o una diferencia. ¿Una diferencia de quién? De la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. 25 al cuadrado, ustedes tienen que hacer sus operaciones. 25 al cuadrado son 625. 18 al cuadrado son 324. Su diferencia les da 301. Hay que calcular la raíz de 301 y con eso que encontramos, Roldán. La altura del triángulo. ¿Dónde lo vas a sustituir? En la fórmula del área, que era base por altura sobre 2. Es lo mismo si multiplican 36 por 17.3 y al final lo dividen entre 2. ¿Cuánto es 36 entre 2? 18. Con solo multiplicar 18 por 17.3 obtienen el resultado. ¿Y cuánto vale el área de ese triángulo? 300. Vamos a hacer otro problema. Me lees el ejercicio 2. Sandra, ¿qué dice? Calcula el perímetro y área del pentágono de la figura. Ok, de datos de ese pentágono les están dando la medida de cada lado. ¿Cuánto vale cada lado? 24 centímetros. Y les están dando esta medida de 20. En un polígono regular, esa medida de 20 se llama radio. Radio es el segmento que va del centro de la figura a cualquiera de sus vértices. ¿Por qué? Porque sería el radio de la circunferencia que iría circunscrita al pentágono, ¿sale? Si el radio vale 20, cada lado vale 24, ¿qué necesito para calcular el perímetro? El apotema. ¿El perímetro? Sumar. Nada más sumar todos los lados o como es regular, multiplicarlos por 5. Y 24 por 5 son 120 y ya tiene la primera parte del problema contestada. ¿Alguna pregunta? Después, para calcular el área, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de cualquier polígono regular? Ya tengo el perímetro. ¿Qué tengo que calcular? El apotema es el segmento que va del centro del polígono perpendicular al punto medio de su lado contrario. Este es el apotema. Ya vieron que se formaba un triángulo adentro. Si lo divido entre 2, se forman dos triángulos, ¿qué? Rectángulos. Dos triángulos rectángulos. El apotema, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Es cateto o es hipotenusa? Cateto. Por lo tanto, su resultado será suma o diferencia. Diferencia. ¿De quién al cuadrado? De 20 al cuadrado menos 12 al cuadrado. 20 al cuadrado son 400, le quito 12 al cuadrado que son 144 y me dan 256. A eso hay que sacarle ¿qué? La raíz cuadrada en este caso es exacta. ¿Y cuánto vale? 16. Si el apotema vale 16, ¿dónde lo sustituyo? En la mera fórmula. Ok, entonces me queda que el área es igual al perímetro por apotema sobre 2. Es lo mismo multiplicar 120 por 16 y después dividirlo a la mitad. O de una vez 16 entre 2, 8 por 120, 960 centímetros cuadrados. Y esa ya es el área del pentágono. Vamos a hacer el problema 3. Gael, ¿me lees el 3 que dice? ¿A qué altura está el papalote de la figura? Observen, se supone que una persona está sosteniendo al papalote, ¿cierto? Sí. La persona que está sosteniendo el papalote tiene una cuerda. ¿De cuánto es la cuerda del papalote? 95 metros. Si trazan la perpendicular del papalote al piso,
La distancia que hay entre la persona que lo toma es de 81 metros. Y justo esa X es la altura que me están pidiendo para ver de a qué altura está el papalote. Perdón, esa altura que me están pidiendo, ¿es cateto o es hipotenusa? Cateto. Por lo tanto, el resultado será suma o diferencia. ¿Diferencia de quién? ¿Quién es la hipotenusa? 95 y lo hay que elevar al cuadrado menos 81 al cuadrado. Si se fijan, están sus operaciones ahí porque no ocupamos calculadora. Y 95 al cuadrado me dan 9025. 81 al cuadrado nos dieron 6.561. Ok, la diferencia de ellos son 2464. Practicamos la raíz cuadrada de 2464 y me da como resultado ¿cuánto? 49.6. Por lo tanto, la altura a la que está el papalote siempre se mide en forma perpendicular al piso. ¿Es de cuánto? 49.6 metros. ¿Me lees por favor el problema 4 que dice? ¿Cuál es la altura de la torre mayor si sobre el piso se coloca una armella a 122 metros de distancia y en ella se atora un cable de 225 metros y llega hasta la punta de la torre? Ok, de ese problema o de esos problemas lo importante es imaginarse, entender las palabras que me dicen para poder hacer mi esquema. Para empezar, tengo que saber qué es una armella. ¿Alguien sabe qué es una armella? A ver, ¿cómo qué? Es como una argolla con punta como de tornillo que se puede poner al piso y de aquí se pueden atorar cosas para jalar y que no se zafen. Ajá, como cuando ponen una lola, por ejemplo. Entonces, si me están diciendo que tengo la torre mayor siempre, bueno, un edificio siempre está en forma vertical. Siempre hace 90 grados ¿con quién? Con el piso o con la horizontal. Después, me dan la distancia que hay de la torre a la armella y lo represento y son ¿cuántos metros? 122 metros. De ahí me dicen que de la armella se sujeta un cable que llega hasta la punta de la torre. ¿De cuánto? 225 metros. Estos 225 se convirtieron en ¿qué? Del triángulo rectángulo. En la hipotenusa. Y la distancia que hay entre ella y la torre es un cateto o es hipotenusa. Un cateto. La altura es otro cateto, por lo tanto su resolución será suma o diferencia. Diferencia. ¿De quién al cuadrado? De 225 al cuadrado, que me dan ¿cuánto? 50.625 menos el otro cateto al cuadrado, o sea 122 al cuadrado, que me dan ¿cuántos? 84. La diferencia de los dos les da 35.741. Hay que practicar la resolución de raíces cuadradas y el resultado les queda que son ¿cuántos? 189. ¿189 qué? Metros. ¿Algún Urbán, me lees el problema 5 que dice, por favor? ¿Cuáles son las dimensiones de un rectángulo cuya diagonal mide 20 centímetros y su base mide 4 centímetros más que su altura? Gracias. Si se fijan en ese problema, no les dan ningún dato. Solamente les están diciendo que una de las medidas mide 4 más que la otra. Como referencia, les están diciendo que el largo, este es largo, también se llama base, este es ancho, también se llama altura. Que el largo mide 4 más que su ancho. Entonces, si el ancho valiera X, el largo valdría ¿cuánto? X más 4. Después, todos sabemos que una diagonal es la unión de dos puntos no consecutivos. Este punto con este punto sí son consecutivos. Si los unen, se forma un lado. ¿Sí queda claro? Sin embargo, este punto y este no son consecutivos. Si los unen, se forma una ¿qué? Una diagonal. En ese problema, la diagonal es lo que vale 20. El ancho vale X y el largo valdría X más 4. Hay que plantear el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, que vale ¿cuánto? 20 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuánto vale el primer cateto? X. ¿Y el segundo? X más 4. Si observan a la hora de desarrollar, tengo que 20 al cuadrado son 400. Y eso debe ser igual a X al cuadrado, no hay problema porque es X cuadrada. Esto que tengo escrito es un binomio al cuadrado. Su resultado a fuerzas es un ¿qué? Trinomio cuadrado perfecto, que se forma con cuadrado del primero
x cuadrada. ¿Más o menos? El doble del primero por el segundo, 8x. Más el cuadrado del segundo, 16. Hay que reunir términos semejantes. Para que me quede una ecuación general de segundo grado, la igualo a 0 y reúno x cuadrada más x cuadrada más 8x, y el 400 si estaba positivo, ¿cómo llega? Y menos 400 más 16, menos 384. Ahora, los tres términos son divisibles entre 2. Toda la ecuación es divisible entre 2, sí, porque los coeficientes son números pares. A la hora que dividen entre 2 queda que x cuadrada más 4x menos 192 dan igual a 0. Si la resuelvo por factorización, es el producto de dos factores con un término en común. ¿Quién es el común? X, porque es la raíz del cuadrado. Signos, ¿iguales o diferentes? Diferentes para que multiplicados me dé menos. Números, multiplicados 192 y restados 4. ¿Cómo lo encontramos? Con los factores primos de 192. Vamos sacándole la mitad, 96, la mitad 48, la mitad 24, etcétera, hasta que termino. Acomodo mis factores primos, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16, y 2 por 2, 4 y por 3, 12. 16 y 12, ¿restados dan 4? Sí. Como quiero que me den 4 positivo, el 16 lo pongo en el positivo y el 12 lo pongo en el negativo. Para que un producto sea igual a 0, o el primer factor vale 0, o el segundo factor vale 0, ¿cierto? Y si x más 16 son 0, ¿cuánto vale x1? Menos 16. Menos 16, ¿nos sirve como resultado? No, porque no hay distancias que negativas. Si x menos 12 son 0, ¿cuánto vale x2? 12. ¿Nos sirve? Sí. Entonces, el resultado va a ser que x, que es el ancho, valga 12 y el largo mida ¿cuánto? 16. Hasta ahí algunos ya que la respuesta de nuestro problema es que x valga 12, aún todavía no estamos contestando la pregunta. Primero compruebo. Se supone que la hipotenusa de 12 al cuadrado y de 16 al cuadrado. 12 al cuadrado son 144 y 16 al cuadrado 256. Sumados dan 400. Sí. Como ya comprobé, en ahora sí responden la pregunta del problema. Y como les preguntaban las dimensiones del rectángulo, lo que escribimos es que la base mide 16 centímetros y la altura vale 12 centímetros. ¿Alguna duda? Villamil, ¿me lo lees, por favor? Grafica y utiliza la fórmula para encontrar la distancia entre los puntos A, 2, menos 3 y B, menos 4, menos 1. Ok. Para encontrar la distancia entre dos puntos siempre nos tenemos que referir a un marco nos tenemos que poner en un marco de referencia. Nuestro marco de referencia para ubicar puntos siempre es un plano cartesiano. El plano cartesiano quedamos que es donde se cruza el eje de las ¿quién? De las X y el eje de las Y, ¿sale? XA, cuyas coordenadas yo les voy a poner que son X1 y Y1. 2, avanzo 2 en ¿cuántas avanzo a la izquierda a partir de 0? Menos 4. Avanzo 4 a la izquierda y bajo ¿cuántos? 1. A esas coordenadas le pongo X2, Y2. Entonces va a ser 4, menos 1 y ahí está B. Si yo los uno, esa va a ser la distancia que hay entre esos dos puntos. Piensen, si bajamos una paralela al eje de las X y recorremos una paralela al eje de las Y, se forma un triángulo ¿qué? Rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y la distancia que busco es una hipotenusa. Por lo tanto, la distancia que hay de AB va a ser la raíz de una suma, ¿cierto? ¿De quién? De los catetos al cuadrado. Voy a ver quiénes son mis catetos. Para encontrar la medida de este cateto, tengo que hacer una diferencia de x2 menos x1 y eso me va a dar un valor. Para ver la distancia que hay de este punto a este, o la medida de este cateto, es la diferencia de las ordenadas, o sea, de y2 menos y1. ¿De dónde saco esos valores? De mis puntos que grafiqué. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, la distancia entonces es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Hay que sustituir ¿cuánto vale x2? Menos 4 menos 2 me dan menos 6 al cuadrado, 36. Más, voy a restar, ¿quién es y2? Menos 1.
menos y1, que vale menos 3, pero menos se hace, y menos 1 más 3 son 2, al cuadrado 4. Por lo tanto, la distancia va a ser la raíz de ¿quién? De 36 y 4, que son 40. Practico mi raíz cuadrada y el valor me va a dar ¿cuánto? 6.3 unidades, porque no sabemos si son metros o son centímetros. Eso que acabamos de formular aquí es lo que se conoce como la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Cuando estén en curso de geometría analítica y vean toda la parte de recta, no deben de olvidarla, que surge a partir de un triángulo rectángulo y es una aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Alguna duda?